Él estaba seguro de que se había casado con la mujer culpable de arruinar a su familia. Su plan para vengarse era perfecto y ella sería la víctima que pagaría por todos. Pero cuando levantó el velo en la noche de bodas, la mujer que temblaba frente a él no era la que odiaba. Descubrió, con un golpe de furia, que se había casado con la hermana equivocada, una joven inocente. Ahora, atrapado en su propia trampa, su cruel venganza estaba a punto de convertirse en su más dulce y desesperado tormento. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Marco Alcántara no creía en el perdón. El perdón era una palabra para los débiles, para los que se resignaban, y él no era ninguna de esas dos cosas. En el pecho solo albergaba un hielo afilado, una sed de venganza que lo había consumido durante 10 largos años. El nombre que alimentaba ese fuego era Soler. Y más específicamente, Clara Soler. La recordaba perfectamente de las reuniones sociales de antaño, una mujer de sonrisa perfecta, ojos calculadores y una ambición que podía olerse a kilómetros de distancia. Estaba convencido de que ella, junto a su padre, había sido la arquitecta de la caída de los Alcántara. Habían seducido a su padre con promesas de una asociación lucrativa para luego, con engaños legales y traiciones, robarle sus proyectos más importantes y llevarlo a la bancarrota y a una muerte prematura causada por la angustia y la vergüenza. Desde la tumba de su padre, un Marco de apenas 20 años juró que recuperaría el honor de su apellido y que la familia Soler pagaría con creces. Ahora, con 31 años y convertido en un magnate del sector inmobiliario, había llegado el momento de cobrar esa deuda. No le interesaba el dinero, ya tenía más del que podría gastar en varias vidas. Quería algo mucho más valioso, su orgullo. Y su arma secreta era una reliquia del pasado, un contrato casi olvidado firmado por sus abuelos, un acuerdo que unía a las dos familias con una promesa matrimonial. Exigía el derecho a casarse con la hija mayor de los Soler. Su plan era sencillo y retorcido: casarse con Clara, humillarla, hacerla su esposa solo de nombre y convertir cada día de su vida en un recordatorio de que él tenía el poder, para finalmente arrastrar su preciado apellido por el fango. Quería ver el miedo en sus ojos calculadores, quería que suplicara. Quería romperla. La noticia de la boda inminente cayó como una bomba en la mansión de los Soler. Ricardo Soler, un hombre cuya arrogancia era mucho más grande que su valentía, palideció al ver el documento que Marco le presentó. Su esposa, Isabela, una mujer obsesionada con las apariencias, casi se desmaya. Proteger a su hija favorita, Clara, era su única prioridad. ¿Casarla con ese salvaje? ¿Con el hijo del hombre al que? Empezó Ricardo. Ni lo pienses, le interrumpió Isabela. Clara tiene un futuro brillante, un novio de buena familia, un círculo social que mantener. Esta unión sería su ruina social. Clara, que escuchaba desde el umbral con una copa de vino en la mano, entró en el despacho con una calma glacial. Papá tiene razón. No me casaré con ese hombre. Es un bruto, un nuevo rico sediento de venganza. Busquen otra solución. La solución estaba sentada en el jardín, en silencio, ajena a la tormenta que se gestaba dentro de la casa. Lucía Soler, la hermana menor. A sus 24 años, era la antítesis de su hermana. Donde Clara era tormenta, Lucía era calma. Donde Clara era ambición, Lucía era arte. Pasaba sus días entre lienzos, pinturas y su pequeño jardín, un mundo de belleza que ella misma había creado para escapar de la fría indiferencia de su propia familia. Siempre había vivido a la sombra de su hermana, la hija olvidada, la pieza que no encajaba en los planes de grandeza de sus padres. Fue Isabela quien tuvo la idea, una idea cruel y desesperada. Lucía, susurró, y los ojos de su esposo y de Clara se encontraron, entendiendo la terrible sugerencia. Llamaron a Lucía al despacho. La joven entró, limpiándose una mancha de pintura de las manos, con la mirada dulce y algo ingenua que la caracterizaba. Hija, comenzó su padre, incapaz de mirarla a los ojos. Hay un asunto familiar. Un antiguo compromiso. La familia requiere un sacrificio de tu parte. Lucía escuchó la historia del contrato y la exigencia de Marco Alcántara. Su corazón empezó a latir con una fuerza dolorosa. Pero el contrato dice que debe ser la hija mayor, esa es Clara, dijo en voz baja, confundida. No seas estúpida, Lucía, espetó Clara, dejando a un lado toda pretensión. ¿De verdad crees que voy a tirar mi vida por la basura por un error de nuestros abuelos? Tú no tienes nada que perder.
No tienes pretendientes importantes, no tienes una carrera que proteger. En cambio yo soy el futuro de esta familia. Lucía, por favor, suplicó su madre, con lágrimas de cocodrilo en los ojos. Hazlo por nosotros, por el honor de los Soler. Él no tiene por qué saberlo. Llevarás velo. Para cuando descubra el engaño, ya estaréis casados. Será tu deber como esposa calmarlo y hacerle entender. Eres una chica buena y dulce, seguro que sabrás manejarlo. El mundo de Lucía se desmoronó. La estaban ofreciendo como un cordero en el altar para salvar a su hermana. Miró a su padre buscando apoyo, pero él desvió la mirada, derrotado. Miró a su madre, que le ofrecía una sonrisa falsa y desesperada. Y miró a su hermana, cuya expresión era de puro alivio egoísta. En ese momento, entendió que estaba completamente sola. Sin fuerzas para luchar, asintió en silencio, con las lágrimas formando un nudo en su garganta. El día de la boda fue el más gris de su vida. El vestido, comprado a toda prisa, le parecía un disfraz. El velo que cubría su rostro era espeso, una cortina que la ocultaba del mundo y del hombre que la esperaba en el altar, un hombre que la odiaba incluso antes de conocerla. Marco la vio caminar hacia él y una sonrisa de triunfo se dibujó en sus labios. Allí estaba, Clara Soler, caminando hacia su jaula de oro. Se regodeó en la idea de su sufrimiento. La ceremonia fue un trámite rápido y frío en una oficina del registro civil. No hubo invitados, solo los padres de ella como testigos, que parecían ansiosos por huir. Él no pronunció una sola palabra amable. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Lucía salió como un susurro tembloroso y apenas audible, algo que Marco atribuyó al miedo que debía sentir su presa. Perfecto. El miedo era justo lo que quería inspirarle. Después de la ceremonia, la condujo a la suite presidencial de uno de sus hoteles de lujo. Era una habitación enorme, impersonal, con una vista espectacular de la ciudad que a Lucía le pareció la vista desde el borde de un precipicio. Se quedó de pie en medio de la sala, temblando bajo el velo, mientras él se servía una copa de whisky. Supongo que está sorprendida, comenzó él, con la voz cargada de un sarcasmo helado. Probablemente esperabas una luna de miel en París, fiestas, lujos. Tendrás lujos, esposa mía, pero serán las barras de tu prisión. Cada joya que te ponga, será un grillete. Cada vestido de diseñador, el uniforme de una prisionera. Creíste que tu familia había ganado, ¿verdad? Creíste que la ruina de los Alcántara era vuestro mayor triunfo. Lucía no respondía, su silencio solo aumentaba la furia y la satisfacción de Marco. Te equivocas. Fue vuestro mayor error. Porque yo sobreviví. Y he vuelto para reclamar lo que es mío. Y tú, Clara, eres el primer pago. Se acercó a ella lentamente, como un depredador que rodea a su víctima. Tu padre me robó la empresa, pero yo le voy a robar su tesoro más preciado. Su hija perfecta. Vas a vivir bajo mi techo, obedecerás mis reglas y cada día, al despertar, recordarás que eres propiedad de un Alcántara. Ahora, quiero ver la cara de la mujer a la que he atado mi vida. Con un movimiento brusco, levantó el velo. El mundo pareció detenerse por un segundo. La copa de whisky se estrelló contra el suelo. Los ojos que lo miraban no eran los fríos y calculadores de Clara Soler. Eran unos enormes ojos color miel, llenos de lágrimas y de un pánico absoluto. El rostro que tenía delante no era el de su enemiga. Era el de un ángel aterrorizado, una joven a la que jamás había visto en su vida. ¿Quién demonios eres tú?, rugió, dando un paso atrás como si lo hubieran golpeado. Su plan perfecto, su venganza milimétricamente diseñada, acababa de explotar en 1000 pedazos. Soy Lucía, susurró ella, encogiéndose bajo la ferocidad de su mirada. La hermana menor. La rabia de Marco fue volcánica. Se sintió burlado, humillado. Lo habían engañado de la forma más vil. Me habéis engañado. Esa víbora de tu hermana te ha usado como escudo, gritó, golpeando una mesa con el puño. Agarró a Lucía por los brazos, obligándola a mirarlo. Dime la verdad. Esto ha sido idea suya, ¿verdad? Toda la familia conspiró para darme a la hermana insignificante y proteger a la reina. Lucía sollozó, incapaz de mentir. Yo no quería, me obligaron, consiguió decir entre sollozos. Marco la soltó con desprecio. Caminó por la habitación como un león enjaulado. Su venganza se había arruinado. Pero entonces, una nueva idea, aún más cruel, comenzó a formarse en su mente. Miró a Lucía, que seguía llorando en silencio. Ella seguía siendo una Soler.
Llevaba su sangre. Y aunque era la hermana equivocada, también podía servir para sus propósitos. El dolor de su familia sería incluso mayor si la hija inocente pagaba por los pecados de la culpable. Volvió a acercarse a ella, pero esta vez con una calma aterradora. La acorraló contra la pared, poniendo sus manos a cada lado de su cabeza. El cuerpo de Lucía se quedó rígido, paralizado por el miedo. Él se inclinó, su rostro a milímetros del de ella, su aliento cálido mezclándose con el de la joven. Podía oler su perfume, un aroma suave a flores, a jazmín, tan diferente del aroma caro y sofisticado que usaba Clara. Y por un instante, un sentimiento extraño y ajeno a su odio lo recorrió. Era deseo. Un deseo crudo y primario que lo tomó por sorpresa y lo enfureció aún más. ¿Crees que esto te salva, pajarito asustado?, le susurró al oído, con la voz ronca y llena de una malicia que buscaba herirla. Te equivocas. Tu familia te ha sacrificado, y yo he aceptado el sacrificio. Tu hermana quería salvarse el pellejo, ¿eh? Pues vas a pagar su deuda con intereses. Ya que llevas el apellido Soler, y ahora el mío, vas a cumplir con todas las obligaciones de una esposa. Todas. Lucía jadeó, intentando apartarse, pero él la aprisionó con su cuerpo. El corazón le martilleaba en el pecho con una fuerza ensordecedora. La cercanía de ese hombre era abrumadora, su olor a whisky y a masculinidad la mareaba. Me cobraré cada céntimo del daño que tu familia me hizo en esta misma cama, Lucía. Y cuando me canse de ti, te devolveré a tu familia como un juguete roto, para que cada vez que te miren, recuerden el precio de su traición. Él esperaba verla desmoronarse, suplicar, pero a través de sus lágrimas, ella levantó la barbilla en un pequeño gesto de desafío. No soy como ellos, dijo con una voz temblorosa pero firme. Y puedes intentar destruirme, pero no soy de cristal. No me romperé tan fácilmente. La respuesta inesperada lo descolocó por un segundo. Vio una chispa de fuerza en esos ojos color miel que no esperaba. Lejos de apagar su ira, aquello la avivó. Una sonrisa peligrosa se dibujó en su rostro. Me encantan los retos, susurró, rozando deliberadamente sus labios con los suyos en un gesto que fue a la vez una amenaza y una caricia envenenada. Veremos cuánto duras, mi inocente esposa. Bienvenida a tu infierno personal. Esa noche no la tocó. La envió a dormir a la enorme cama mientras él se quedaba en el sofá, bebiendo en la oscuridad, confundido por sus propias reacciones. Odiaba a los Soler. Odiaba a la mujer que lo había engañado. Pero el cuerpo tembloroso y desafiante de Lucía había despertado algo en él, algo oscuro y posesivo que iba más allá de la simple venganza. La mañana siguiente la llevó a su verdadera prisión, una mansión gigantesca, fría y silenciosa a las afueras de la ciudad. Era una obra de arte arquitectónica, pero carecía de alma. Esta es tu casa ahora, le dijo con frialdad, mientras el personal de servicio los recibía en una fila perfectamente alineada. Tienes todo lo que el dinero puede comprar a tu disposición, pero no puedes salir de esta propiedad sin mi permiso. No puedes hacer llamadas sin que yo lo sepa. Eres mi esposa, y tu mundo, a partir de ahora, soy yo. Le asignó la habitación más grande, un espacio opulento con un balcón que daba a un jardín meticulosamente cuidado pero sin vida. Allí, sola y rodeada de un lujo que le resultaba asfixiante, Lucía lloró por la vida que le habían robado. Pero mientras las lágrimas caían, la misma chispa de desafío que le había mostrado a Marco en la noche de bodas comenzó a arder en su interior. No se dejaría pisotear. Si ese hombre quería guerra, ella aprendería a luchar. No con armas, no con odio, sino con la única cosa que él parecía no poseer, un corazón resiliente. Mientras tanto, en su despacho, rodeado de planos de sus futuros imperios, Marco no podía concentrarse. La imagen de unos ojos color miel llenos de lágrimas y de fuego no lo abandonaba. Quería odiarla, ver en ella a toda su odiada familia. Pero algo en su inocencia, en su fragilidad y en su inesperada fuerza, lo atraía de una forma que no podía comprender y que lo enfurecía hasta la locura. El juego acababa de empezar, pero las reglas estaban cambiando sin que él se diera cuenta. Creía tener a su prisionera controlada, sin saber que era él quien corría el verdadero riesgo de acabar cautivo. Los primeros días fueron una sinfonía de silencio tenso. Marco se movía por la mansión como una sombra, sus órdenes eran escuetas y dadas a través del personal. Le proporcionó un guardarropa que valía una fortuna y le dio acceso a una cuenta bancaria con una suma insultante de dinero, pero la jaula, aunque dorada, seguía siendo una jaula. Las comidas eran el peor de los tormentos. Se sentaban en extremos opuestos de una larguísima mesa de caoba pulida,
con el único sonido del chocar de los cubiertos contra la porcelana. Marco la observaba. La observaba con una intensidad que la hacía temblar. Notaba cómo apartaba la comida en el plato sin apenas probarla, cómo sus manos delgadas se aferraban a la copa de agua, cómo su mirada se perdía en los jardines a través de los enormes ventanales. Esperaba ver en ella la arrogancia de lo soler, pero solo encontraba una tristeza profunda y una fragilidad que, contra su voluntad, le apretaba el pecho. A veces, para romperla, le lanzaba un dardo envenenado. ¿Te recuerda esto a las cenas en tu casa, Lucía? ¿Dónde planeabais la siguiente estafa mientras comíais langosta? La primera vez, ella se sobresaltó y las lágrimas asomaron a sus ojos, pero no respondió. Simplemente se levantó en silencio y se retiró a su habitación. Su falta de confrontación lo exasperaba más que cualquier grito. Quería que luchara, que le diera una razón para odiarla con más fuerza, pero su resistencia era pasiva, silenciosa, y de algún modo, mucho más poderosa. Una mañana, harta del silencio y de la opulencia vacía, Lucía tomó una decisión. No iba a marchitarse allí. Recorrió la inmensa propiedad hasta que encontró, en la parte trasera del jardín principal, un viejo invernadero abandonado. Estaba cubierto de polvo y enredaderas, pero la luz que se filtraba a través de los cristales sucios era mágica. Vio en él un refugio, un lienzo en blanco. Esa noche, en la cena, por primera vez habló sin que él le dirigiera la palabra. Quiero usar el viejo invernadero, dijo, con la voz clara, aunque su corazón latía con fuerza. Marco levantó la vista de su plato, sorprendido. ¿Para qué? Para pintar, respondió ella. Necesito lienzos, pinturas al óleo, pinceles, aguarrás. Haré una lista. Él la miró, una ceja arqueada con escepticismo. ¿Un capricho para matar el aburrimiento, princesita? Pensé que te conformarías con ir de compras. El insulto la hirió, pero no se echó atrás. No es un capricho. Es lo que soy. Es lo único que te pido. Hubo un largo silencio. Marco estudió su rostro, la determinación en su mandíbula, el fuego que había vuelto a sus ojos. Vio a la mujer de la noche de bodas, a la que le dijo que no se rompería. Una parte de él quería negárselo, mantenerla vacía y sin propósito. Pero otra parte, una parte que no entendía, sintió una punzada de curiosidad. Quería ver qué haría, qué crearía en su soledad. Que el jardinero lo limpie y prepare, ordenó con frialdad. Da la lista de tus materiales al ama de llaves. Te lo traerán mañana. Y sin decir más, volvió a su comida, dejándola con un pequeño nudo de victoria en el estómago. El invernadero se convirtió en su santuario. Desde el amanecer hasta el anochecer, Lucía se perdía entre los olores de la pintura y el aguarrás. Volcaba en los lienzos todo su dolor, su soledad, su rabia. Pintaba paisajes oscuros y tormentosos, jardines marchitos bajo un cielo plomizo, reflejos de su propia alma. Pero a medida que pasaban los días, algo empezó a cambiar. Empezó a pintar la luz que se filtraba entre las hojas, una flor solitaria que se abría paso entre las malas hierbas. El arte la estaba sanando, le devolvía la fuerza. Marco, aunque fingía indiferencia, estaba intrigado. A veces, por la noche, cuando ella ya se había retirado, él iba al invernadero. A la luz de la luna, observaba sus cuadros. Veía su evolución. Veía su alma desnuda en cada pincelada. Reconocía su propio tormento en algunos trazos y se sentía extrañamente conectado con ella. Se enfadaba consigo mismo por sentirlo. Una tarde, no pudo resistirse. Entró en el invernadero sin anunciarse. Ella estaba de espaldas, tan concentrada en un gran lienzo que no lo oyó llegar. Llevaba una vieja camisa de hombre manchada de pintura, el pelo recogido en un moño desordenado del que se escapaban algunos mechones. Estaba descalza, y las plantas de sus pies estaban manchadas de pigmentos de colores. Se quedó quieto, observándola. Había una belleza en su concentración, en su entrega, que lo dejó sin aliento. Olvidó por un momento que era una Soler. Solo vio a una mujer apasionada, viva. Se acercó en silencio. ¿Qué se supone que es eso?, preguntó, su voz sonando más dura de lo que pretendía para enmascarar su propia fascinación. Lucía se sobresaltó, girándose bruscamente. Un pincel cargado de pintura azul cayó de su mano, manchando el suelo de piedra. «Me has asustado», dijo ella, llevándose una mano al pecho. Él miró el lienzo. Era un paisaje abstracto, lleno de colores violentos, rojos, negros y grises, pero en el centro, una luz dorada luchaba por abrirse paso. «Representa el caos», dijo ella en voz baja.
pero también la esperanza. Él soltó una risa seca. La esperanza es para los tontos. ¿Y de verdad crees que revolcarte en pintura es un uso productivo de tu tiempo? Sus palabras estaban diseñadas para herir, para recordarle su lugar. Y lo hicieron. Lucía apretó la mandíbula. Esto tiene más sentido y propósito que tu ridícula venganza, replicó, con los ojos encendidos. Tú destruyes. Yo creo. Eso nos hace diferentes. La audacia de su respuesta lo tomó por sorpresa. Se acercó a ella hasta que solo unos centímetros lo separaban. ¿Me estás juzgando, esposa?, siseó, bajando la mirada a sus labios, que estaban ligeramente entreabiertos. ¿Tú, que te escondiste detrás de un velo mientras tu familia me engañaba? Yo no me escondí. Me sacrificaron. Hay una gran diferencia, dijo ella, sin apartar la mirada, aunque el corazón le golpeaba contra las costillas. Su perfume floral se mezclaba con el olor químico de las pinturas, una combinación extrañamente embriagadora. Marco levantó una mano y, con el pulgar, le limpió una mancha de pintura verde de la mejilla. Su piel era increíblemente suave. El contacto fue como una descarga eléctrica para ambos. Lucía contuvo la respiración, y él sintió el temblor que la recorrió. El deseo, crudo e innegable, lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Se inclinó, su aliento abanicando su piel. Eres una Soler, susurró, como si intentara convencerse a sí mismo. Y las Soler son manipuladoras y mentirosas. Y tú eres un hombre ciego por el odio, replicó ella con la misma intensidad. Su proximidad era insoportable, una mezcla de terror y una atracción prohibida que la hacía sentirse mareada. Él sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa que no llegó a sus ojos. Quizás. Pero este hombre ciego es tu dueño. Y toda esta pasión que pones en tus cuadros, deslizó la mano desde su mejilla hasta su nuca, enredando los dedos en su pelo suelto y obligándola a inclinar la cabeza hacia atrás, exponiendo su cuello. Podrías canalizarla en actividades más placenteras. Quizás debería enseñarte cómo complacer a tu marido en lugar de dejar que pierdas el tiempo con tus manchitas de colores. Las palabras eran vulgares, crueles, pero su voz era un murmullo ronco, casi una caricia áspera. Lucía se estremeció, pero la furia le dio valor. Prefiero morir antes que tocarte por voluntad propia, escupió las palabras. El desafío directo lo encendió aún más. Su rostro se acercó al de ella hasta que sus labios casi se rozaron. La voluntad no tendrá nada que ver, mi dulce y pequeña mentirosa, susurró contra su boca. Llegará el día en que me lo supliques. La soltó tan bruscamente como la había agarrado y salió del invernadero, dejando a Lucía temblando, con el corazón desbocado y una extraña sensación de calor en todo el cuerpo. Odiaba el efecto que tenía sobre ella. Y odiaba, con aún más fuerza, la pequeña y traicionera parte de su ser que se preguntaba cómo se sentirían sus labios sobre los suyos. Unos días después, Marco decidió que era hora de mostrar su trofeo. Había una gala benéfica anual a la que asistía toda la élite de la ciudad. Era el escenario perfecto. Quería que todos vieran a la hija de Ricardo Soler del brazo del hombre al que intentaron destruir. Quería ver la humillación en los ojos de sus rivales, y sobre todo, en la cara de su propia familia, que sin duda asistiría. Le ordenó que se preparara, y esa misma tarde, una serie de vestidos de alta costura y joyeros llegaron a la mansión. Ponte el vestido rojo, le ordenó a través de la puerta. Y el collar de diamantes. Quiero que parezcas lo que eres, una posesión cara. Cuando Lucía bajó la gran escalera, Marco sintió que se le secaba la boca. El vestido rojo se ceñía su cuerpo como una segunda piel, resaltando unas curvas que él no había notado bajo la ropa holgada que ella solía llevar. El collar de diamantes brillaba contra su piel pálida, y su pelo estaba recogido en un elegante moño que dejaba su cuello y sus hombros al descubierto. Estaba espectacular. Una belleza pura e inocente envuelta en el color de la pasión y el pecado. Por un instante, el deseo que sintió fue tan abrumador que superó su necesidad de venganza. Quiso arrancarle el vestido, borrar el rastro de inocencia de sus ojos y hacerla suya allí mismo, en las escaleras. Se obligó a reprimir ese impulso, convirtiéndolo en una máscara de fría indiferencia. No estás mal, dijo simplemente, ofreciéndole el brazo con rigidez. La gala era un nido de serpientes sonrientes. En cuanto entraron, todas las miradas se posaron en ellos. Los murmullos lo siguieron como un enjambre de abejas. Marco disfrutó de la conmoción. Su mano en la espalda baja de Lucía era posesiva, sus dedos apretando ligeramente para recordarle quién mandaba. De repente,
una voz familiar llamó su nombre. Lucía. No puedo creerlo. Un hombre alto, de sonrisa amable y ojos claros, se acercó a ellos. Javier, dijo Lucía, y por primera vez desde que lo conocía, Marco vio una sonrisa genuina iluminar su rostro. Un gesto tan puro y hermoso que le provocó una punzada de algo salvaje y feo en el estómago. Javier ignoró por completo a Marco. Tomó las manos de Lucía entre las suyas. Lucí, ¿dónde te habías metido? Te he llamado 1000 veces. Tu hermana dijo que estabas de viaje, pero nadie sabía decirme dónde. Y ahora te veo aquí, casada. ¿Qué ha pasado? Es una larga historia, Javi, dijo ella, evidentemente incómoda bajo la mirada ardiente de Marco. Te presento a mi marido, Marco Alcántara. Javier finalmente miró a Marco, y su sonrisa amable se desvaneció, reemplazada por una frialdad cortés. Le ofreció la mano. Javier de la Rosa. Soy amigo de Lucía desde que éramos niños. Marco le estrechó la mano, su agarre fue como el acero. Su marido, corrigió, enfatizando la última palabra. La conversación fue tensa. Javier solo tenía ojos para Lucía, recordándole viejos tiempos, anécdotas de su infancia, haciéndola reír con una naturalidad que a Marco le resultó insoportable. Vio la forma en que el tal Javier la miraba, con una adoración apenas disimulada. Vio cómo Lucía se relajaba en su presencia, como su cuerpo ya no estaba rígido. Y los celos, un sentimiento que jamás había experimentado, lo asaltaron con la violencia de una bestia hambrienta. Era irracional. Era ilógico. Era una debilidad. Pero no podía controlarlo. Cuando Javier le dijo a Lucía deberíamos ponernos al día. ¿Tomamos un café esta semana? La paciencia de Marco se rompió. Mi esposa está muy ocupada, interrumpió Marco, su voz era un gruñido bajo y peligroso. Pasó un brazo por la cintura de Lucía y la atrajo hacia él con una fuerza que la dejó sin aliento. Todo su tiempo es para mí. Sin esperar una respuesta, la sacó de allí, despidiéndose con un seco movimiento de cabeza. La arrastró fuera del salón, a través de los pasillos llenos de gente, sin importarle las miradas curiosas. Lucía casi tenía que correr para seguirle el paso. Marco, ¿qué haces? Me estás haciendo daño, protestó. No le respondió hasta que llegaron al coche. La metió dentro sin delicadeza y le ordenó al chófer que se pusiera en marcha. El viaje de vuelta a la mansión fue un suplicio de silencio gélido. Lucía se frotaba el brazo, asustada por la furia que emanaba de él. En cuanto el coche se detuvo frente a la entrada, Marco la sacó de nuevo y la empujó hacia dentro de la casa. Cerró la puerta de un portazo que retumbó en el vestíbulo. Así que ese es tu plan, espetó, acorralándola contra la puerta. Hacerme quedar como un idiota mientras coqueteas con tus antiguos novios delante de toda la ciudad. Javier no es mi novio. Es mi amigo, se defendió ella, la rabia superando su miedo. ¿Y qué esperabas? ¿Que me quedara encerrada en esa casa para siempre sin volver a ver a nadie que conozco? Tú me obligaste a venir. Te obligué a que actuaras como mi esposa, no como una cualquiera disponible para el primer idiota que te sonríe, rugió él, su rostro a centímetros del de ella. Podía ver cada matiz de la furia en sus ojos oscuros, pero también algo más, algo desesperado. No soy una cualquiera. Y tú no eres mi marido, eres mi carcelero. No te debo nada. Mucho menos fidelidad a un monstruo como tú. El insulto fue la gota que colmó el vaso. En un movimiento rápido e impulsivo, Marco la sujetó por la nuca, igual que en el invernadero, y estrelló su boca contra la de ella. No fue un beso, fue una toma de posesión. Fue un beso rudo, desesperado, lleno de la furia y los celos que lo consumían. Quería castigarla, marcarla, borrar la sonrisa que Javier le había provocado. Pero entonces, todo cambió. Los labios de Lucía eran suaves, temblorosos, y contra toda lógica, se entreabrieron bajo la presión de los suyos. El beso pasó de ser un castigo a ser una exploración febril. Su ira se disolvió en un mar de deseo ardiente. Sus manos se movieron de su nuca a su cintura, apretándola contra su cuerpo duro, haciéndole sentir la prueba irrefutable de cuánto la deseaba. Por un instante, solo un instante, Lucía respondió. Una oleada de calor la recorrió, un anhelo que no entendía y que la aterrorizaba. Se aferró a sus hombros mientras el mundo giraba a su alrededor. El sabor a whisky y a rabia se mezclaba con una dulzura inesperada que la hizo gemir suavemente contra su boca. Marco sintió su rendición momentánea y el gemido lo deshizo por completo. Profundizó el beso, su lengua buscando la de ella en una danza salvaje y posesiva.
Le estaba robando el aliento, el alma. Eres mía, Lucía, susurró ásperamente contra sus labios, su voz quebrada por la pasión. Solo mía. ¿Lo entiendes? De repente, tan rápido como había empezado, se apartó de ella, jadeando, mirándola como si no la reconociera. Sus ojos estaban oscuros por el deseo, pero también había una pizca de horror, como si se hubiera asustado de su propia falta de control. La dejó allí, temblando contra la puerta, con los labios hinchados y los ojos llenos de lágrimas de confusión. Él retrocedió varios pasos, pasándose una mano por el pelo, y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se encerró en su despacho, dejando tras de sí solo el eco de un beso que lo había cambiado todo para siempre. El eco del portazo pareció quedarse vibrando en el aire durante horas. Lucía permaneció inmóvil contra la puerta principal, con los dedos temblorosos rozando sus propios labios. Estaban hinchados, sensibles, y aún ardían con la huella de la boca de Marco. Su corazón era un pájaro enloquecido en una jaula, golpeando contra sus costillas. El beso no había sido tierno. Había sido una invasión, una marca de posesión, una expresión de furia y de algo más profundo y oscuro que no se atrevía a nombrar. Pero lo que la aterrorizaba, lo que hacía que sus piernas se sintieran débiles, era esa fracción de segundo en la que ella había respondido. Ese instante en que su cuerpo traicionó a su mente y se aferró a él, buscando más de ese castigo que se sentía peligrosamente como pasión. Se arrastró escaleras arriba hasta su habitación y se miró en el espejo. Su reflejo era el de una extraña, las mejillas sonrojadas, los ojos brillantes y desorbitados, los labios enrojecidos. El collar de diamantes le pesaba como una cadena en el cuello. Se lo arrancó con un gesto de rabia y lo tiró sobre el tocador. El sonido de las joyas golpeando el mármol fue el único ruido en la silenciosa habitación. Pasó la noche en un duermevela inquieto, reviviendo el beso una y otra vez, el sabor a whisky y a rabia, la dureza de su cuerpo contra el suyo. Al día siguiente, la atmósfera en la mansión era más gélida que el Ártico. Lucía bajó a desayunar, encontrando a Marco ya sentado, leyendo un periódico con una concentración que era evidentemente falsa. Él no levantó la vista cuando ella entró, pero ella sintió el cambio en la tensión del aire. El silencio era un tercer comensal en la mesa, pesado e incómodo. Fue ella quien lo rompió, su voz apenas un susurro. Lo de anoche. Él pasó la página del periódico con un ruido seco y cortante. Anoche no pasó nada, la interrumpió, su voz era hielo puro, sin mirarla. Te sobrepasaste con un invitado y yo te puse en tu sitio. Fin de la historia. Aprende la lección. La negación descarada, la forma en que reducía ese momento explosivo a una simple lección disciplinaria, fue como una bofetada. Dolió más que la rudeza del propio beso. Le demostró que para él, no había sido más que otra herramienta para controlarla. La rabia, una rabia fría y lúcida, reemplazó su confusión. Entendido, dijo ella, y por primera vez, su voz no tembló. Sonaba tan fría como la de él. Carcelero. Monstruo. Y ahora, hipócrita. Lo añado a la lista. Ahora sí la miró. Sus ojos oscuros eran dos pozos de furia contenida. Una sonrisa diminuta y cruel se dibujó en sus labios. Cuidado, pajarito. Sigues en mi jaula. Y no me provoques, porque puede que anoche solo te diera un aviso, pero la próxima vez podría no ser tan breve. La amenaza sexual, apenas velada, flotó entre ellos. Lucía sintió un escalofrío, pero le sostuvo la mirada, se levantó de la mesa sin probar un solo bocado y salió del comedor con la cabeza en alto. Se refugió, como siempre, en su invernadero. Pero el caos y la esperanza que antes pintaba se habían transformado. Ahora sus lienzos se llenaban de rostros torturados, de bocas entreabiertas, de ojos que reflejaban una mezcla de dolor y deseo. Pintaba la confusión que la devoraba por dentro. Marco, por su parte, se sumergió en el trabajo con una ferocidad renovada. Intentaba enterrar el recuerdo de la suavidad de los labios de ella, del sonido de su gemido, del terror que sintió al darse cuenta de que había perdido el control. Pero ella lo perseguía. La veía en cada sombra, olía su perfume a jazmín en el aire de la casa, y por la noche, cuando el whisky ya no hacía efecto, admitía ante la oscuridad de su despacho que el deseo que sentía por ella era una adicción que lo estaba volviendo loco. No podía mantenerse alejado. A los pocos días, volvió a entrar en el invernadero. Ella estaba de espaldas a él, con los hombros tensos. Te estás consumiendo aquí dentro, dijo, su voz era un gruñido. Ella no se giró. Prefiero consumirme aquí que congelarme en tu presencia. ¡Qué dramática!, se burló él, acercándose.
Se paró detrás de ella y miró el lienzo. Era un torbellino de colores oscuros, pero en el centro, dos figuras casi abstractas se abrazaban y se devoraban, una mezcla de lucha y de entrega. ¿Es así como me ves?, preguntó en voz baja. ¿Como un monstruo que te devora? No, respondió ella, girándose para enfrentarlo. Sus ojos brillaban. Así es como veo esto que hay entre nosotros. Es veneno. Es una enfermedad. Y el beso que me diste fue el primer síntoma. Su honestidad lo desarmó. Él dio un paso más, acortando la poca distancia que lo separaba. Extendió una mano y, con la yema del dedo, trazó la línea de su mandíbula. Su piel se erizó al contacto. Quizás es un veneno que a los dos nos gusta probar, susurró, su voz ronca. No te atrevas a tocarme, jadeó ella, intentando retroceder, pero la mesa de trabajo se lo impidió. Estaba atrapada. Él se inclinó, y por un momento, ella pensó que iba a besarla de nuevo. Contuvo la respiración. Su boca rozó su oreja, enviando una descarga eléctrica por toda su columna vertebral. Admítelo, Lucía, murmuró, su aliento era cálido y embriagador. Admite que te gustó. Admite que cuando me odias, es cuando más me deseas. La provocación era tan descarada, tan arrogante, que la ira de Lucía estalló. Te odio, exclamó, empujándolo con todas sus fuerzas. El empujón lo tomó por sorpresa y lo hizo retroceder un paso. La mirada de él se oscureció. Antes de que pudiera reaccionar, el sonido del teléfono de la casa resonó, rompiendo la tensión. Una de las empleadas apareció en la puerta del invernadero. Señor, disculpe la interrupción. El señor Javier de la Rosa para la señora. El nombre de Javier fue como echar gasolina al fuego. Los ojos de Marco se clavaron en los de Lucía, y la acusación en ellos era inconfundible. Dígale al señor de la Rosa que mi esposa no está disponible, ordenó Marco con una calma mortal. Y que si vuelve a llamar, me aseguraré personalmente de que pierda mi número y el de cualquier otra persona en esta ciudad. La empleada asintió, aterrorizada, y desapareció. No tenías ningún derecho a hacer eso, gritó Lucía. ¿Derecho? Tengo todos los derechos. Eres mi esposa. Y no voy a tolerar que tus amantes te llamen a mi casa, replicó él, avanzando de nuevo hacia ella. No es mi amante. ¿No entiendes nada? Es mi único amigo. Pues tendrás que hacer nuevos amigos. Amigos que yo apruebe. O mejor aún, no tengas ninguno. ¿Me tienes a mí? ¿No es suficiente compañía? Su sarcasmo era cortante, pero debajo había una capa de celos tan cruda y posesiva que era casi palpable. Eres insoportable, gritó ella, al borde de las lágrimas de frustración. Cogió un bote de pintura de la mesa y, en un gesto de pura desesperación, se lo arrojó. Él lo esquivó con agilidad, y el bote se estrelló contra la pared, dejando una gran mancha de color carmesí, como sangre. Por un segundo, ambos se quedaron mirando la mancha, jadeando. Luego, sin decir una palabra más, Marco se dio la vuelta y se marchó, dejándola sola con el desastre y con un corazón que latía con la fuerza de la rabia y un miedo terrible a las profundidades de la obsesión de ese hombre. La verdadera tormenta, sin embargo, llegó unos días después. Y llegó en la forma de su hermana. Clara Soler se presentó en la mansión sin ser anunciada, conduciendo su descapotable de lujo y pasando por la puerta de seguridad con la arrogancia de quien se siente dueña del mundo. Marco estaba en una reunión en su despacho cuando el mayordomo le informó de la visita inesperada. Una furia helada lo recorrió. Le dijo al mayordomo que la hiciera esperar en el salón principal. Luego, fue a buscar a Lucía. La encontró en la biblioteca, leyendo. Tu hermana está aquí, dijo sin preámbulos. Lucía palideció. ¿Clara? ¿Aquí? ¿Por qué? Supongo que ha venido a inspeccionar el sacrificio que hizo. Vamos. Quiero que estés presente. Bajaron juntos las escaleras. Lucía sintió la mano de Marco en su espalda, un gesto que debería haber sido reconfortante pero que se sentía extrañamente posesivo, como si le estuviera recordando a quien pertenecía. Clara estaba de pie en el centro del salón, examinando la decoración con una mirada crítica. Llevaba un vestido ajustado de diseñador y su sonrisa era tan perfecta y falsa como siempre. «Hermanita». «Marco», exclamó con una alegría fingida. «Por fin he conseguido escaparme para ver vuestro nidito de amor. Es grande». Se acercó a Marco, ignorando por completo Lucía, y le dio 2 besos en las mejillas, rozándolo deliberadamente. «Debo admitir, Marco, que te subestimé. Has construido un imperio. Y la casa es impresionante.
aunque quizás un poco austera. Le falta el toque de una verdadera anfitriona. El insulto velado hacia Lucía fue directo. Marco no reaccionó, su rostro era una máscara de piedra. ¿A qué has venido, Clara?, preguntó él, con la voz desprovista de toda emoción. Vaya. Directo al grano. Me gusta. Vengo a ver cómo está mi hermanita, por supuesto, dijo, mirando por fin a Lucía, su mirada recorriéndola de arriba abajo. Te veo, bien. Un poco pálida, quizás. Supongo que la vida de casada te agota. ¿Agotada de qué? De hacer qué, exactamente, continuó, volviéndose hacia Marco con una sonrisa seductora. Lucía siempre ha sido más de artes y manualidades. Yo, en cambio, soy mucho más práctica. Siempre he creído que una esposa debe ser una socia para su marido. Alguien que puede estar a su lado en los negocios, en las galas, alguien que esté a su altura. El veneno en sus palabras era espeso. Estaba intentando seducir a Marco delante de la esposa que él tenía por su culpa. Lucía se sintió pequeña, insignificante. Era la misma dinámica de toda su vida, Clara brillando y ella desapareciendo en la sombra. Pero algo había cambiado en ella en esas semanas. El miedo y la sumisión habían sido reemplazados por una resistencia forjada en el fuego de la crueldad de Marco. Ya no era la misma chica que asintió en silencio en el despacho de su padre. Gracias por tu preocupación, Clara, dijo Lucía, su voz era tranquila, pero firme. Pero estoy perfectamente. Y Marco y yo no necesitamos osías. Somos un matrimonio. La respuesta sorprendió a Clara y, por lo que Lucía pudo ver, también a Marco. Clara soltó una risita forzada. Oh, qué adorable. Te ha enseñado a sacar las garras. Qué bien. Pero seamos sinceros, querido Marco. Cometimos un error. Bueno, mis padres cometieron un error. Te dieron a la hermana equivocada. A la de repuesto. Yo era el verdadero premio. Y todavía puedo serlo. Solo tenemos que arreglar las cosas. La desvergüenza de su propuesta dejó a Lucía sin aliento. Clara estaba ofreciéndose a Marco, sugiriendo anular su matrimonio con Lucía para tomar su lugar. En ese momento, Marco hizo algo que lo cambió todo. Se movió para ponerse ligeramente delante de Lucía, en un gesto protector casi imperceptible. Miró a Clara con un desprecio tan profundo que hasta Lucía se estremeció. ¿Repuesto?, dijo él, su voz era un murmullo letal. Déjame que te aclare algo, Clara. Puede que tus padres me engañaran, pero si tuviera que elegir de nuevo entre una víbora superficial y ambiciosa como tú, y ella, hizo un gesto hacia Lucía sin mirarla, te aseguro que seguirías perdiendo. Y luego, se giró hacia Lucía y delante de los ojos atónitos de su hermana, le tomó la mano. Sus dedos se entrelazaron. Tu hermana es 100 veces la mujer que tú serás jamás. Tiene un alma. Algo que el dinero de tu padre no pudo comprar para ti. Ahora, lárgate de mi casa. Y si vuelves a acercarte a mi esposa, descubrirás que mi venganza contra tu familia no ha hecho más que empezar. Clara se quedó boquiabierta, su rostro era una máscara de incredulidad y furia. Estás cometiendo un error. Ella no es nadie, Ciceo. Es la señora Alcántara, sentenció Marco. Y tú no eres bienvenida aquí. Fuera. Humillada y derrotada, Clara salió furiosa de la mansión, el rugido del motor de su coche fue el sonido de su retirada. Cuando se quedaron solos, un silencio absoluto cayó en el salón. Lucía miró sus manos entrelazadas. El tacto de él era cálido, fuerte. No entendía nada. El hombre que la había llamado posesión cara, que la había amenazado y humillado, acababa de defenderla de la forma más feroz, elevándola por encima de la hermana que siempre la había eclipsado. Lentamente, levantó la mirada hacia él. Su rostro ya no era duro. Había una expresión en sus ojos que nunca había visto antes, una mezcla de confusión, de rabia por la situación y algo más suave y vulnerable. ¿Por qué?, susurró ella. Me dijiste que no eres como ellos, respondió él, su voz era grave. Y por primera vez desde que conozco a un Soler, te creo. La soltó la mano y se dirigió a su despacho. Pero antes de entrar, se detuvo y se giró hacia ella. Que no se te suba a la cabeza. Sigues siendo mi prisionera. Pero las palabras sonaron vacías. El muro entre ellos acababa de agrietarse seriamente. Esa noche, Lucía no pudo dormir. La defensa de Marco la había descolocado por completo. Se sentía extraña, como si el suelo bajo sus pies hubiera cambiado. Salió al balcón de su habitación, buscando el aire fresco de la noche.
Se sorprendió al ver a Marco abajo, en el jardín, de pie junto a la fuente, mirando la luna. Llevaba solo una camisa y un pantalón, y parecía extrañamente solo. Movida por un impulso que no comprendía, bajó las escaleras en silencio y salió al jardín. Él la oyó acercarse. ¿No puedes dormir?, preguntó sin mirarla. No, admitió ella, parándose a unos metros de él. Gracias, dijo en voz baja. Por lo que le dijiste a Clara. Él se giró por fin. A la luz de la luna, sus rasgos parecían más suaves. No lo hice por ti. Lo hice por mí. No soporto a las víboras mentirosas. Lo sé, dijo ella, aunque su corazón le decía otra cosa. Pero gracias de todos modos. Se quedaron en silencio durante un largo rato. El único sonido era el murmullo del agua de la fuente. Lamento haberte arrojado la pintura, dijo ella finalmente. Él sonrió, una sonrisa genuina y fugaz que le iluminó el rostro por completo. Fue tan inesperada que a Lucía se le cortó la respiración. No te preocupes. El rojo siempre ha sido mi color favorito. La tensión entre ellos volvió, pero era diferente. Ya no era solo odio y deseo. Había una nueva curiosidad, una conciencia del otro como persona. Él dio un paso hacia ella. Ella no retrocedió. Lucía, comenzó él, su voz era un susurro. Extendió una mano, como si fuera a tocarle la cara, pero la detuvo a medio camino. La lucha interna era visible en su rostro. Él deseaba tocarla, y ella, para su propia sorpresa, deseaba que lo hiciera. Ese momento de vulnerabilidad compartida a la luz de la luna fue más íntimo que cualquier beso. El odio seguía allí, la venganza aún era su motor, pero en ese jardín, en medio de la noche, ambos se dieron cuenta de que la línea entre el odio y el amor se estaba volviendo peligrosamente, irrevocablemente, borrosa. La noche después de la visita de Clara se convirtió en un punto de inflexión silencioso. El muro de hielo entre Marco y Lucía no se había derretido, pero se había vuelto poroso, permitiendo que miradas y silencios se filtraran de un lado a otro. Marco empezó a buscar excusas para ir al invernadero, fingiendo revisar la estructura o hablar con los jardineros, pero ambos sabían que iba a verla. Se quedaba de pie, observándola pintar, y a veces le hacía preguntas sobre su arte, escuchando con una intensidad que nunca antes le había mostrado. Lucía, a su vez, empezó a dejar la puerta de su santuario abierta. Encontró que la presencia del ya no la paralizaba de miedo, en cambio, creaba una extraña vibración en el aire, una tensión que era a la vez inquietante y adictiva. Una tarde, él la encontró limpiando sus pinceles, con la luz del atardecer tiñendo todo de un tono anaranjado. Se sentó en un viejo banco de madera sin decir nada. Hoy has pintado con colores más brillantes, comentó él después de un largo rato. Ella miró su último lienzo, un paisaje que, por primera vez, tenía un cielo azul y nubes blancas. Supongo que hoy me siento un poco menos gris, admitió en voz baja. Él asintió, su mirada fija en el perfil de ella. ¿Por qué nunca hablas de tu infancia?, preguntó de repente. La pregunta la sorprendió. No hay mucho que contar. Yo leía y pintaba. Clara iba a fiestas y era el centro de atención. Mis padres la adoraban a ella y a mí, me toleraban. Lo dijo sin autocompasión, como si estuviera describiendo el clima. ¿Y Javier?, inquirió Marco, y esta vez había un filo en su voz. Su familia tenía una casa de campo cerca de la nuestra. Éramos niños. Jugábamos en el río. Él era el único que me veía a mí, en lugar de ver a la sombra de Clara. Por eso es mi amigo. La sinceridad y la simplicidad de su respuesta desarmaron los celos de Marco, reemplazándolos por una punzada de algo parecido a la empatía. Vio por primera vez la profunda soledad que había definido la vida de ella. Movido por un impulso que no entendía del todo, él también decidió compartir una pieza de su alma rota. Mi padre solía llevarme a sus obras cuando era niño, comenzó, su voz grave resonando en el silencioso invernadero. Me ponía un pequeño casco de plástico y me explicaba cómo los planos se convertían en edificios. Decía que estábamos construyendo el futuro. Amaba cada ladrillo, cada viga. Tu padre no solo le robó su negocio, Lucía. Le robó el aire. Se sentaba durante horas en su sillón, mirando a la nada. La luz se fue de sus ojos. Eso fue lo que lo mató. Lucía se giró para mirarlo. Vio el dolor puro y antiguo en su rostro, la herida que nunca había cicatrizado. Por primera vez, no vio al monstruo, ni al carcelero. Vio a un niño que había perdido a su héroe. Sin pensarlo, se levantó, se acercó y se sentó a su lado en el banco.
Dudó solo un segundo antes de poner su mano sobre la de él. La mano de Marco era grande y cálida, y se quedó completamente quieta bajo el toque de ella. No se apartó. No se burló. Simplemente aceptó el pequeño gesto de consuelo. Se quedaron así, en silencio, mientras la noche caía afuera, dos almas solitarias encontrando un extraño refugio en la proximidad del otro. Ese momento lo cambió todo. A partir de ese día, comenzaron a cenar juntos, no en los extremos opuestos de la mesa, sino uno al lado del otro. Hablaban de libros, de arte, de lugares en el mundo que a ella le gustaría pintar y que él había visitado. Descubrieron que, bajo las capas de dolor y odio, tenían cosas en común. Un sentido del humor seco, un amor por el silencio, una aversión por la superficialidad. Una noche, después de una cena particularmente tranquila y agradable, estaban tomando una copa de vino en la biblioteca. Una tormenta se desató afuera, la lluvia golpeando los cristales. Me gustaría saber bailar, confesó Lucía de repente, mirando la lluvia. Marco la miró. ¿Nunca aprendiste? Ella negó con la cabeza. Clara tuvo todas las lecciones. Baile, piano, equitación. Se suponía que yo no las necesitaba. Él se levantó, dejó su copa y le extendió la mano. ¿Qué haces?, preguntó ella, confundida. Reparando una injusticia. Ven. Dudando, ella puso su mano en la de él y la dejó guiarla al centro de la habitación. No había música, solo el ritmo de la lluvia. Él puso una mano en su cintura y con la otra sostuvo la de ella. Solo tienes que seguirme, susurró. Su cuerpo estaba rígido al principio, pero poco a poco, bajo su guía firme y segura, comenzó a relajarse. Él la movía lentamente, en un vals silencioso. La cercanía era abrumadora. Podía oler su colonia, sentir el calor de su cuerpo, la fuerza de su mano en su espalda. Levantó la vista y sus ojos se encontraron. La furia había desaparecido. En su lugar había una intensidad que la hizo contener la respiración. Ya no eran carcelero y prisionera. Eran solo un hombre y una mujer, moviéndose como uno solo al ritmo de la tormenta. Eres hermosa, Lucía, dijo él, su voz era un murmullo ronco. Y no lo digo por tu rostro. Eres hermosa aquí, movió la mano de su cintura y la posó suavemente sobre su corazón. Las lágrimas brotaron de los ojos de ella, lágrimas que no eran de tristeza, sino de una emoción tan abrumadora que no tenía nombre. Nadie le había dicho nunca algo así. Él se detuvo, enmarcando su rostro con sus manos, y limpió una lágrima con su pulgar. No llores, pajarito. Es que, susurró ella, a veces me miras, y el odio vuelve. Y otras veces, como ahora, no sé quién eres. Soy el hombre que se está volviendo loco por ti, confesó él, su voz quebrada por la emoción. Y entonces la besó. No fue como el primer beso, lleno de rabia. Este fue suave, tierno, una pregunta. Sus labios exploraron los de ella con una reverencia que la hizo temblar. Y esta vez, Lucía respondió sin dudarlo, abriéndose a él, devolviendo el beso con toda la anhelada ternura que había guardado en su corazón. El beso se profundizó, volviéndose más hambriento. Sus manos se movieron, enredándose en el pelo de él mientras las manos de él la atraían más cerca, hasta que no hubo espacio entre sus cuerpos. La levantó en sus brazos y ella rodeó su cintura con las piernas, sin romper el beso. Él la llevó escaleras arriba, a su propia habitación, un lugar que ella nunca había pisado. La depositó suavemente en la enorme cama. Se apartó solo lo suficiente para mirarla a los ojos a la luz de un rayo. ¿Estás segura, Lucía? Si me dices que me detenga, lo haré. Pero si no lo haces, no podré parar. No te detengas, susurró ella, y esa fue toda la invitación que él necesitó. Esa noche, hicieron el amor con la desesperación de dos almas que finalmente habían encontrado su otra mitad en el lugar más inesperado. Fue una mezcla de ternura y pasión salvaje, una exploración de sus cuerpos y corazones. Se susurraron palabras atrevidas en la oscuridad, confesiones de un deseo contenido durante demasiado tiempo. He querido hacerte mía desde esa primera noche, cuando te vi temblando bajo ese velo, admitió él con la voz ronca, besando su cuello. Y yo te he odiado y deseado en la misma medida desde que me acorralaste contra esa pared, respondió ella, arañando ligeramente su espalda. Por la mañana, Lucía despertó envuelta en los brazos de él. Se sentía, por primera vez en su vida, segura, plena, amada. Él se despertó poco después y le sonrió, una sonrisa genuina y libre de sombras. Buenos días, esposa mía, dijo, besándola suavemente.
Su felicidad, sin embargo, era una burbuja frágil, y estaba a punto de ser reventada por la cruel realidad. A la semana siguiente, llegó una carta. No para Marco, sino para ella. De su padre. En ella, le rogaba que se reuniera con él, a solas. Le decía que estaba arrepentido, que la extrañaba y que necesitaba hablar con ella urgentemente sobre un asunto familiar. Marco se opuso al instante. Es una trampa, Lucía. No confío en él. Marco, es mi padre, suplicó ella. Tal vez la visita de Clara le hizo darse cuenta de las cosas. Solo quiero escucharlo. Por favor. Tras mucho insistir, Marco accedió, pero con sus propias condiciones. La llevaría él mismo a un restaurante neutral y la esperaría en una mesa cercana, donde pudiera verla pero no escucharla. El reencuentro fue tan horrible como Marco había temido. Ricardo Soler no parecía arrepentido, sino desesperado. Sus negocios se estaban hundiendo y veía en el matrimonio de su hija una tabla de salvación. Lucía, hija mía, comenzó con una falsa calidez. Tu marido es un hombre muy poderoso. Y tú tienes una gran influencia sobre él. Necesito que lo convenzas de que invierta en mi nueva empresa. Que se asocie conmigo. Sería una forma de unir a las familias de la frialdad. En la petición de su padre la golpeó con la fuerza de un viento helado. Lucía miró a Ricardo Soler y por primera vez en su vida no vio a una figura de autoridad, ni siquiera a un padre, sino a un completo desconocido. Un hombre ahogándose en su propia codicia y desesperación, dispuesto a usar a su propia hija como un salvavidas sin importarle si la arrastraba con él al fondo del mar. Toda la falsa calidez se había desvanecido del rostro de Ricardo, dejando al descubierto la cruda ansiedad de un hombre al borde del precipicio. ¿Influencia?, repitió Lucía, su voz era apenas un murmullo, pero estaba cargada de un acero que ni ella misma sabía que poseía. La clase de influencia que se gana con amor y respeto, ¿verdad, papá? Cosas que tú nunca me diste. Ricardo se removió incómodo en su asiento. No es momento para sentimentalismos, Lucía. Esto es negocios. Es el futuro de la familia. No, dijo ella, y el monosílabo resonó con una finalidad absoluta en el murmullo del restaurante. Se inclinó sobre la mesa, su mirada clavada en la de él. El futuro de tu familia, querrás decir. Mi familia ahora es otra. Y mi lealtad le pertenece a mi marido. El mismo hombre al que tu familia intentó destruir, y al que ahora quieres usar para salvarte. La ironía es repugnante. El rostro de Ricardo se congestionó de ira. Ten cuidado con cómo me hablas, jovencita. Sigues siendo mi hija. Físicamente, sí. Pero dejaste de ser mi padre el día que me vendiste para salvar a Clara. Pensaste que me sacrificabas, pero en realidad, me liberaste. Me enseñaste que no te debo absolutamente nada. Con una calma que dejó a su padre boquiabierto, Lucía se puso de pie, colocó su servilleta de lino sobre la mesa y lo miró desde arriba. Dile a Clara que su plan falló. Y dile que no vuelva a acercarse a mi casa ni a mi marido. Y tú, papá, espero que sepas nadar, porque te estás hundiendo solo. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y caminó con la cabeza en alto hacia la salida del restaurante, sintiendo la mirada atónita de su padre en la espalda. En una mesa esquinada, Marco observaba toda la escena. No podía oír las palabras, pero no lo necesitaba. Vio la postura suplicante de Ricardo, la forma en que se inclinaba hacia adelante. Vio la quietud inicial de Lucía, y luego vio el cambio. Vio cómo su columna se enderezaba, cómo su barbilla se alzaba, como la fuerza emanaba de ella como un aura visible. La vio levantarse y decir sus últimas palabras con una dignidad que lo llenó de un orgullo feroz y abrumador. Se levantó y dejó una pila de billetes en la mesa justo a tiempo para encontrarse con ella en la puerta. No dijo nada, simplemente le tomó la mano, entrelazó sus dedos con los de ella y la guió hacia el coche. Dentro del vehículo, Lucía se quedó en silencio, mirando por la ventanilla mientras la ciudad pasaba a toda velocidad, un borrón de luces y colores. La adrenalina de la confrontación comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un temblor y una profunda tristeza por la familia que nunca tuvo. Marco condujo hasta un mirador en las colinas que dominaba la ciudad. Apagó el motor, y el mundo quedó en silencio. ¿Estás bien?, preguntó él con suavidad. Ella negó con la cabeza y las lágrimas que había contenido finalmente se derramaron, silenciosas y amargas. Él se desabrochó el cinturón y se giró hacia ella, atrayéndola a sus brazos. Lucía apoyó la cabeza en su pecho, y él la envolvió, dejando que llorara. SHH, estoy aquí, mi amor. Estoy aquí, le susurró al oído,
besándole el pelo. No llores por él. No se merece ni una sola de tus lágrimas. Cuando sus sollozos amainaron, ella se apartó un poco, secándose las mejillas. No lloro por él. Lloro por la niña que siempre esperó que la quisiera. Esa niña encontró a alguien que la adora, dijo él, acariciándole la cara. Me tienes a mí. Y yo nunca te voy a dejar caer. Ella le contó todo. Cada palabra de su padre, su despreciable petición, la forma en que intentó manipularla. La expresión de Marco se endureció hasta convertirse en una máscara de furia gélida. Ese hombre no volverá a acercársete, dijo, su voz era un gruñido bajo. Te lo juro. Si tengo que comprar cada ladrillo de esta ciudad para asegurarme de que nunca más tenga un negocio donde caerse muerto, lo haré. No, Marco, dijo ella, poniendo una mano en su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón. No quiero más venganza. Ya has ganado. Simplemente quiero que se mantengan alejados. Quiero paz. Quiero una vida contigo. La miró, la furia en sus ojos ablandándose ante la súplica en los de ella. Vio a la mujer que había transformado su mundo de sombras en un lugar donde la luz podía entrar. La mujer que había hecho que el odio de 10 años pareciera un recuerdo lejano y sin sentido. Entonces tendrás paz, prometió él. Construiremos un muro tan alto alrededor de nuestra vida que ninguna de sus sombras pueda volver a tocarte. Se inclinó y la besó, un beso lento, profundo, lleno de promesas y de la certeza de un amor que había nacido de las cenizas del odio. Esa noche, en la seguridad de su cama, se amaron con una intensidad diferente. Ya no había rastro de la lucha, del odio y el deseo en guerra. Fue un acto de unión, de celebración. Un juramento hecho con sus cuerpos. Mírame, Lucía Alcántara, le dijo él después, mientras la sostenía entre sus brazos. Eres la mujer más fuerte que conozco. Eres mi reina. Ella sonrió contra su pecho. Y tú eres mi rey, aunque a veces seas un poco gruñón y mandón. El río, una risa profunda y genuina que vibró a través de ella. Solo soy mandón cuando otros hombres te miran. Entonces no soy un rey, soy un dragón que protege su tesoro más preciado. Se rozaron y se besaron, y durante unas pocas semanas, vivieron en una burbuja de felicidad casi perfecta. Llenaron la mansión de risas, de música, de vida. Lucía convirtió varias de las sombrías habitaciones en espacios llenos de luz, colgando sus cuadros, que ahora rebosaban de colores vibrantes y paisajes llenos de sol. Eran, contra todo pronóstico, un matrimonio feliz. Pero los Soler no eran del tipo que aceptaba una derrota en silencio. Humillados y ahora financieramente desesperados, Ricardo y Clara se reunieron para trazar un último y vil plan de ataque. Si no podían obtener el dinero de Marco a través de la súplica, lo intentarían a través de la destrucción. Y su objetivo no sería su negocio. Sería su corazón, Lucía. Unos días después, la burbuja estalló. Marco estaba en su despacho, en una videoconferencia con inversores de Tokio, cuando su teléfono personal comenzó a sonar insistentemente. Era su jefe de relaciones públicas. Ignoró la llamada, pero el hombre siguió llamando. Disculpándose, Marco terminó la reunión y atendió la llamada. Dime que es tan urgente, Robert, estaba cerrando un trato multimillonario, dijo con irritación. La voz de Robert sonaba nerviosa. Señor Alcántara, tiene que ver esto. Acaba de salir en la portada del Diario Financiero, la revista de cotilleos más leída del país. Robert le envió el enlace. Marco lo abrió en la pantalla de su ordenador. El corazón se le heló en el pecho. La página principal mostraba una fotografía de Lucía, sonriendo, tomada el día de la gala benéfica. A su lado, una foto de él con el rostro serio. Pero era el titular, en letras enormes y sensacionalistas, lo que le robó el aliento: la hermana sacrificada o la maestra titiritera, la historia secreta del matrimonio Alcántara Soler. ¿Fue Lucía Soler una víctima o la mente maestra de un elaborado plan para infiltrarse y desmantelar el imperio de su enemigo? El artículo era una obra maestra de la difamación, lleno de medias verdades y mentiras descaradas. Citaba fuentes cercanas a la familia Soler que describían a Lucía no como la chica tímida y artística, sino como una mujer calculadora y ambiciosa que siempre había envidiado a su hermana. Según el artículo, ella se había ofrecido voluntaria para casarse con Marco, viendo la oportunidad de seducirlo y convencerlo de fusionar sus empresas, para que los Soler pudieran finalmente absorber el imperio Alcántara desde dentro. La cena reciente con su padre se presentaba como una reunión de conspiradores. Era veneno puro, diseñado para atacar cada uno de los viejos miedos y sospechas de Marco.
para hacerlo dudar. Y, por un terrible instante, lo consiguió. El odio de 10 años era una bestia profundamente dormida, no muerta. Y ese titular fue la patada que la despertó. Sintió un frío glacial recorrerle las venas. La traición. El engaño. El apellido Soler. Justo en ese momento, Lucía entró en el despacho, con una sonrisa radiante y 2 tazas de café en la mano. He pensado que el magnate más trabajador del mundo necesitaría un poco de combustible, dijo alegremente. Pero su sonrisa se desvaneció al ver el rostro de Marco. Era una máscara de piedra, sus ojos oscuros e ilegibles. ¿Marco? ¿Qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Sin decir una palabra, él giró la pantalla del ordenador hacia ella. Lucía leyó el titular. Las tazas de café cayeron de sus manos, estrellándose contra el suelo y manchando la alfombra persa. Su rostro perdió todo el color. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Levantó la vista hacia Marco, sus ojos color miel inundados de pánico y súplica. Marco, no. Esto es mentira. Tienes que creerme. Es una mentira horrible. Él no respondió. Se limitó a mirarla. Su mente era un campo de batalla donde el amor que sentía por ella luchaba una guerra sangrienta contra los demonios de su pasado. Y el silencio de él, la duda en sus ojos, fue para Lucía un cuchillo que se le clavó directamente en el corazón. Era peor que cualquier grito, que cualquier acusación. Era la negación de todo lo que habían construido. Di algo, susurró ella, su voz temblaba. Por favor, di que no crees en esta basura. Quiero creer que no lo es, dijo él finalmente, y cada palabra fue una tortura. Su voz era áspera, desprovista de toda la calidez que ella había llegado a amar. Pero me lo advertiste tú misma. Me dijiste que las Soler son manipuladoras y mentirosas. La usó sus propias palabras en su contra, las que le había dicho en el invernadero hacía una eternidad. Fue un golpe de una crueldad insoportable. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Lucía. Era la máxima traición. Había luchado contra su familia, había elegido a Marco por encima de todo, y en el primer desafío a su confianza, él la estaba abandonando. Retrocedió, negando con la cabeza. No, no. Después de todo lo que hemos pasado, ¿de verdad crees que soy capaz de algo así? ¿De verdad me conoces tan poco? Él se pasó las manos por el pelo, un gesto de pura agonía. No sé qué pensar, Lucía. Has estado casada conmigo unas semanas. He odiado a tu familia durante una década. Pero yo no soy mi familia. Creía que por fin lo habías entendido, gritó ella, el dolor dando paso a la furia. Te di mi corazón, Marco. Te lo di todo. Y tú lo pisoteas por un artículo de chismes escrito por mi hermana celosa. Me defendiste delante de ella. Fue todo una mentira. Se miraron el uno al otro a través del abismo que acababa de abrirse entre ellos. Para Marco, ver el dolor en el rostro de ella era como si le estuvieran arrancando las entrañas. La amaba, lo sabía en lo más profundo de su ser. Pero el veneno del pasado era potente y la duda, una vez sembrada, era una mala hierba difícil de arrancar. Y para Lucía, la mirada de duda en el rostro del hombre que amaba era el fin de su mundo. Comprendió en ese instante que su amor, por muy fuerte que fuera, no podría sobrevivir sin confianza. Con una última mirada de desolación, se dio la vuelta y salió corriendo del despacho, dejando a Marco solo con el eco de sus palabras, el café derramado en la alfombra y la devastadora sensación de que acababa de cometer el error más grande de su vida. El monstruo había vuelto, y esta vez, había atacado a la única persona que había logrado calmarlo. La lección más dura de su vida acababa de comenzar. A veces, el enemigo más peligroso no está fuera, sino dentro de uno mismo. Y a veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Ese gostou inscreva-se no canal.